Señor, son 12 horas las que cumplí, no 5 como dijo la contadora. Agradece que te puso 5 y no 2 como le sugerí. ¿Qué? Si tú por lento no acabas tu trabajo en las 8 horas laborables, no es responsabilidad de la empresa. No nos hacemos cargo de tu ineficiencia. No es ineficiencia. Las labores de Diego son muy pesadas para una sola persona. Por eso no termina y no se va. Señorita, le voy a pedir por favor que no se meta en lo que no le importa. Pues claro que me meto. Lo que están haciendo es algo injusto. Angie, ya déjalo, sí, déjalo. Claro que no. Alguien tiene que poner en su lugar a este tirano. ¡Tirano! Sí, tirano. Porque hace que sus empleados trabajen jornadas laborales muy pesadas. Y si no cumplen, amenaza con despedirlos. Además, se les exige que paguen horas extras. Y la empresa se niega. Cuidado con las acusaciones falsas, señorita. Que no se le olvide que yo puedo llevar esto a lo legal. ¿Qué estaba pasando ahí? No tengo ni idea, suegrito. Acusaciones falsas no son. Entonces demándenme. Y veamos quién gana en una batalla legal. Si ustedes, unos pobres empleados, o yo, un empresario reconocido y con muchas influencias. Ahora, discúlpenme por favor, porque hay personas que sí tenemos cosas que hacer. No, señor. Usted me va a escuchar. Suéltame. Suéltame ahora. No sé quién te crees, pero suéltame. Suéltame en este suéltalo. momento. ¿Qué te pasa? Suéltame. ¿Qué es este espectáculo? Mi amor, Papá, qué bueno que llegaste. Estos dos quisieron agredirme. ¿cómo es posible que tenga en su empresa trabajando este tipo de personas? Eso no es cierto. Nosotros no lo agredimos, solo quería que me escuchara. Además, él nos trató mal. Así es. Nos llamó pobres empleados. Y tampoco nos quiere pagar las horas extra en las que hemos trabajado. Porque no se lo merecen, son unos ineficientes. No somos ineficientes. Es diferente que su hijo nos sobrecarga de trabajo. Claro que no, papá. Están tratando de ocultar el hecho de que no terminan sus tareas a tiempo. No les creas. ¡Basta! Ya. Que no puedo entender nada de esto. Todos a mi oficina en este instante. Que vamos a aclarar la situación allá. Vamos. ¿Me puedes explicar, hijo, por qué las horas de entrada y salida de los empleados no coinciden con las horas totales del registro de pagos? Papá, es una estrategia. Yo lo que estoy haciendo es impulsar las ganancias de la empresa. Además, yo no les voy a pagar horas extra porque se quedan conversando. A ver, Papá, yo solo estoy cuidando tu patrimonio. A ver, en primer lugar, el patrimonio que está aquí lo hice yo. Como para creer que tú quieras cuidar, explotando a la gente. A ver, hijo, tú aquí vienes a trabajar, no a cuidar mi patrimonio. ¡Ambicioso! Papá, yo solamente quería... Diego, se te van a pagar todas las horas extras. Y por supuesto a todos los empleados. Quiero pedirte disculpas de parte de la empresa. Esto no va a volver a ocurrir. Muchísimas gracias, don Luis. Con permiso. Y a ti, se te acabó tu jueguito. Las tarjetas y las llaves del auto.
Papá, no estás hablando en serio, ¿no? Las tarjetas y las llaves del auto ahora. Desde ahora en adelante, tú vas a trabajar en la bodega central como auxiliar. Vas a aprender a ganarte tu propio dinero desde abajo. Angie, tú conoces muy bien todo el inventario. Sí, señor. Quiero que le instruyas de todo a él. Claro, no habría ningún problema. Perfecto, Angie. Si no cumple las horas de entrada y salida, si no quiere cargar lo que tú le digas, me comunicas de inmediato. Está bien, señor. Yo lo mantendré informado. Se retiran, por favor. Con permiso. ¿Y bien? Me imagino que ya se aclaró todo y que ese par ya fueron despedidos. Pablo, te espero en la bodega. Hay muchas cosas por hacer. ¿En la bodega? Pablo, ¿qué pasa? ¿Por qué te va a esperar en la bodega? Que mi papá... ¿Tu papá? Mi papá dice que tiene que darme una lección y me quitó las tarjetas y el auto. ¿Qué? Dice que tengo que aprender a ganarme el dinero desde abajo. Viejo fastidioso. Pero tú tranquila, mira, no será por mucho tiempo. A mi papá no le suele durar mucho el enojo y después seguro me regresa mis tarjetas y mi puesto. Pablo, eso espero. Porque para serte sincera, yo no nací para ser la novia de un bodeguero. Sí, te lo prometo. Ahora me voy, ¿sí? Tengo que llegar antes de que esa mujer corra a decirle a mi papá que no llega a tiempo. Pues más te vale que sea por poco tiempo. Porque yo no nací para ser la novia de un simple bodeguero con un salario mínimo. ¿En serio, auxiliar? No lo puedo creer. Pues sí. Y don Wilson estaba hablando muy en serio. Me pidió que lo instruyera. Y que también lo informara si no cumple con sus obligaciones. ¿Y cómo se supone que piensas hacer eso? Se nota que ese tipo no sabe hacer nada. Instruirlo va a estar bien complicado. No lo sé, pero tendrá que aprender a las buenas o a las malas. O si no, a atenerse a las consecuencias. Don Wilson estaba hablando muy en serio. Pues ojalá y sufra aprendiendo. ¿Qué? Es verdad. Que sienta por lo menos un poquito de lo que nos hace sentir a nosotros todos los días. Es natural. Llegó tu pesadilla. Suerte. Ya llegué. ¿Qué tengo que hacer, jefa? Primero, cambiarte. Vestido así no puedes trabajar aquí. ¿Por qué? Es seda. Italiana. Por eso mismo. Porque te vas a llenar de polvo y grasa. Mira, Pablo, ahí hay ropa de repuesto. Cámbiate y yo te espero aquí. No te demores, ¿sí?
Bueno, no es seda italiana, pero tengo que admitir que me resalta el color de ojos, ¿no crees? Bien, pon atención. Cada caja tiene un código de barras. Tú tienes que compararlo con el código que hay aquí en el inventario. Si coincide, tienes que revisar la factura. Si en la factura dice 10 tubos de PVC, tiene que haber 10. Ni más ni menos. En serio, mi trabajo es contar. Pero hasta un niño puede hacer esto. Pablo, si te llegas a equivocar en un solo número, dañas toda la contabilidad y perdemos dinero. Así que tú mismo lo dijiste, hasta un niño lo puede hacer. Procura hacerlo bien. Mira, puedes empezar con esta sección y luego vas con la sección de herramientas eléctricas. ¿Sí? Para esto me mandan acá. Mira, Pablo, a mí tampoco me entusiasma la idea de enseñarte algo tan fácil. Pero si lo hago es por tu papá, porque él es un hombre justo y una excelente persona. Así que, por respeto a él, pon de tu parte, ¿sí? Medicina. Ya regreso. Haz lo que te dije, por favor.
Bien. Entonces, Todo está bien, Pablo. ¿de verdad? Sí, todo está en el lugar correcto. No hay faltantes ni sobrantes en el inventario. Lo hiciste bien, Pablo. Bueno, y eso es todo, Diego. Simplemente necesito que me firmes para empezar con la demanda en contra de la empresa. Muy bien. Díganme algo, abogado. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Primero tenemos que emitir la notificación a la empresa y ellos tienen que aceptar la notificación. Ya. Luego, ambas partes empiezan a negociar los términos correspondientes de la demanda. Y si la empresa acepta, continuamos con los trámites correspondientes. Si se niegan, nos vamos a juicio. ¿Y qué es lo que más me conviene? A ti, ir a juicio, ya que puedes exigir una indemnización más alta de lo que exiges en la demanda. A ellos les conviene negociar. Perfecto, abogado. Estaré pendiente al proceso. Y eso sí, haga lo que tenga que hacer. Mientras más le saquemos a la empresa, mayor será su pago. Ese es mi trabajo. Así lo haremos. Permiso. A ver. Permítanme felicitarles a los dos. Han hecho un excelente trabajo. Sobre todo a ti, Angie, que has logrado que este joven trabaje de verdad. Papá, después de ver que puse de mi parte, que trabajé bien y que obviamente aprendí la lección, tal vez me puedes devolver mi puesto de trabajo, por favor. O mejor las tarjetas. Es que tengo algunas deudas que saldar. Sí, has demostrado que eres un buen empleado, pero todavía no confío que hayas aprendido la lección, como para devolverte las tarjetas. Pero ¿sabes qué? Tengo algo mucho mejor. Es tu primer sueldo. Te lo has ganado con el sudor de tu frente. Ay, esto no alcanza para nada. Claro que te alcanza, si dejas de irte a esos lugares costosos. Pablo, no mires la cantidad. Mira tu esfuerzo. Ese dinero te lo has ganado trabajando. Siéntete orgulloso por eso. Tienes razón. No importa la cantidad, importa que el dinero se ha ganado con esfuerzo y honestidad. Amor, Mi amor. ¿Y? ¿Te regresaron el puesto? no exactamente, pero mira, ¿Y esto qué es? mi primer pago, ganado con mi esfuerzo. Mi papá me felicitó, me dijo que muy bien por trabajar Pablo, es una broma, ¿verdad? Esto es una miseria. así. Sé que es poco, pero es más que el sueldo básico. Y yo pensé que ibas a estar orgullosa de mí. Orgullosa. Pablo, he tenido que pagar absolutamente todo este mes. Las cenas, el cine, tus cafés. Ya no puedo más, Pablo. ¿Qué haces? Ya no puedo seguir costeando tus gastos con mi dinero. Así que ten. No puedo creer que me estés haciendo esto. Tú dijiste que me ibas a apoyar. Te iba a apoyar,
siempre y cuando te regresaran tu puesto. Pero como veo que eso se va a demorar, ya no puedo esperar más. Y esto lo tomo como una compensación a todo el dinero que me he gastado contigo este mes. Adiós, Pablo. Lo siento mucho, Pablo. ¿De qué hablas? Sin querer, vi lo que pasó en el estacionamiento con tu novia. No te preocupes. Son cosas que pasan. Es que es increíble. Creí que le importaba yo, que estaba conmigo por amor, no por interés. Me siento como un auténtico tonto. No eres tonto, Pablo. Te equivocaste con ella, como cualquiera otro lo haría. Míralo por el lado bueno. Ahora sabes quién está contigo por lo que eres y no por lo que tienes. Tengo una idea. ¿Qué dices si salimos hoy? ¿Salir? La verdad no creo que sea tan buena idea. No, por favor, piénsalo. Servirá para que nos distraigamos y para celebrar que llegamos vivos a fin de mes. Será divertido. Está bien, pero nada de andar de presumido con los demás. ¿Entendido? Trato hecho. Está bien, termino. Gracias de verdad por aceptar salir conmigo. Hace mucho que no la pasaba tan bien con la compañía de alguien. Angie, quiero decirte algo. Sí, dime. Angie, me gustas. Pablo, no digas tonterías, ¿sí? No son tonterías. Claro que sí. Tú piensas que yo te gusto, pero en realidad estás confundido. Porque tu novia Hanley te dejó. Estás solo y solo estás buscando un consuelo. ¿Qué? Oye, eso no es verdad. Lo que siento por ti viene desde hace mucho tiempo. Y lo que pasó con Hanley sirvió para darme cuenta de que ella no es indicada para mí. Pero tú eres indicada, Angie. Pablo, no mezcles las cosas. No estoy mezclando nada. Además, yo sé que tú también te sientes así por mí. Lo he notado. Claro que no. Tú confundes mi amabilidad con amor. Y tu ego te hace pensar que a mí me gustas. Pero en realidad yo no siento absolutamente nada por ti. ¿Qué te pasa? Yo... Perdón, me dejé llevar. Disculpa. No lo vuelvas a hacer nunca.
Angie. Hola. Mira, ya van varios días que no vienes y yo sé que es por mi culpa. Me pasé de la raya. De verdad, te pido mil disculpas. No debí presionarte así. Pero por favor regresa. No es justo que pierdas tu trabajo por algo que es culpa mía. A este paso nunca me va a contestar y nunca va a regresar. Debo disculparme en persona. Ir a su casa y que vea que mis disculpas son sinceras y no solamente un capricho. ¿Aló? Laurita. Habla Pablo. Sí, el mismo. ¿Cómo está? Ah, me alegro. Oiga, Laurita, le quería pedir un favor. Verá, pasa que mi papá me pidió que le entregue unos documentos a Angie. Sí, la misma, la encargada de la bodega. Verá, Laurita, yo me olvidé de pedirle la dirección a mi papá y no lo quiero molestar con algo así. ¿Será que tal vez usted me pueda ayudar, por favor? Sí, claro, yo espero. Listo. Sí, aquí sigo. Sí, ahora mismo, dígame. Ajá. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Laurita. Eres un sol. Oye, no le digas nada a mi papá. Si no, no quiero que sepa que me olvidé. Listo. Adiós. Adiós. ¡Angie! ¡Angie, soy Pablo! Hola, perdón por venir así de la nada. Solo que como no contestabas y tampoco ibas al trabajo, me imaginé que es por mi culpa. Quería pedirte disculpas en persona. Tranquilo. No te creas tan importante para ocasionar que no vaya al trabajo. Solo han sido días difíciles. Ya veo. Te ves pálida. ¿Tienes una infección o una gripe fuerte? Sí, algo así. Pero ya pasará, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Te ves mal. ¿Ya fuiste al doctor? Sí, ya fui al doctor. Ya me mandaron medicamentos. Cuando esté mejor, iré al trabajo. Ya te disculpaste, ¿no? Ya puedes irte. Espera. ¿Oncología? ¿Qué es esto? No es nada. ¿Cómo que no es nada, Angie? Aquí dice que eres paciente oncológica. Angie, ¿tienes? Sí. Sí, Pablo, sí. Tengo cáncer. ¿Y por qué no dijiste nada? A la empresa. A mí. Porque no quería que sintieran pena. Todos no sentimos pena, Angie.
Además, solo quería trabajar como cualquier persona lo quisiera. ¿Quién te ayudó con las citas? Los tratamientos. ¿Tu familia? Angie. Yo no tengo a nadie. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Pero tranquilo, yo siempre me las he arreglado sola. Así que no te preocupes, puedes ir tranquilo. No me voy a ir. Y tú tampoco te vas a quedar. Recoge tus cosas. Vienes conmigo a mi casa. ¿Qué? A ver, Pablo, estás loco. Yo no me pienso ir de aquí. Me quedo. Angie, por Dios. No voy a dejar que pases por algo así sola. O después de todo lo que has hecho por mí. Yo no he hecho nada por ti, Pablo. ¿Cómo que no? Me has enseñado a ser una mejor persona. Me tuviste paciencia y me enseñaste todo lo de la bodega. Incluso cuando estabas así. Es que... No lo pienses más. Déjame ayudar. Quiero ayudar. Vamos. Está bien. Papá, te tengo que hablar de... Diego. Octavio Díaz, abogado del señor Diego Benavides. Pablo, Diego ha interpuesto una demanda laboral por daños, prejuicios y maltrato laboral a la empresa. Papá, pero tú dijiste que se iba a cancelar hasta el último centavo pendiente. Y lo estamos haciendo, hijo. Entonces, ¿por qué la demanda? Porque un cheque no borra la forma en que nos trataste y nos humillaste, Pablo. Es hora de que te hagas responsable de tus propios actos. Porque eso de que te manden castigado a la bodega no es una consecuencia real. Y esta es una copia de la demanda. Les recomiendo que acepten todo lo que mi cliente exige dentro de la demanda. Es mejor llegar a un buen acuerdo que terminar en un mal juicio. Con permiso. Pablo. Estamos contra la pared. No sé cómo vamos a salir de esta. Papá, yo... sé que es grave. Pero hay algo más que te tengo que contar sobre Angie. Yo no sabía, papá. Nadie sabía. Hola. Ya está todo arreglado. Acabo de hablar con mi papá. No tienes de qué preocuparte. ¿De verdad? Pablo, esto es demasiado. Mira, yo no quiero ser una carga para ti y mucho menos para tu papá. No eres ninguna carga.
Mi papá ya está informado y está totalmente de acuerdo con que te quedes aquí. ¿De verdad? Es más, mi papá ya coordinó todo para que una unidad de quimioterapias venga y recibas tratamiento aquí en la casa. Es peligroso que vayas allá afuera y puedes pescar alguna enfermedad por tus defensas. No, no. Aquí en la casa. Eso debe ser carísimo. Es lo de menos. Lo más importante es que te sientas bien y que te mejores. Yo personalmente me voy a encargar de eso. Pablo. ¿Y el trabajo? ¿Ya no piensas ir? No, seguiré yendo, solo que no todos los días. Yo me organicé y cada vez que recibas tratamiento voy a estar aquí para apoyarte, para ayudarte y en cuanto recuperes fuerzas te prometo que yo voy a regresar a mis labores. Fue idea de mi papá. Pablo, yo no quiero causarles molestias, ni a tu papá ni a ti. Hey, oye, mírame. Tú no eres una molestia. Y que quede claro que todo esto no lo estoy haciendo por lo que siento por ti. Ni por lástima, no. Es como un amigo. Y por agradecimiento por todo lo que me enseñaste en la bodega. Aun cuando ya te sentías muy mal. Gracias, Pablo. De verdad, muchas gracias. Ahora ven, vamos a que te instales en tu cuarto. Así cuando los médicos vengan puedan poner todo su equipo. Lamentablemente, el tratamiento ya no está funcionando. El cáncer es demasiado agresivo y ha avanzado mucho más rápido de lo que esperábamos. Lo siento, Pablo, pero hemos hecho todo lo posible. No hay un tratamiento experimental, algo en el extranjero. Yo tengo dinero, yo lo puedo pagar, doctora. Pablo, ya no se trata de dinero. El cuerpo de Angie ha sufrido muchísimo y ya no tiene la fuerza suficiente para aguantar otro tratamiento de ese tipo. Lo más humano que podemos hacer por ella ahora es velar por su bienestar y que no sufra dolor. Que esté en un lugar tranquilo y junto a su familia. Familia. Pablo, te recomiendo que estos últimos meses esté alejada del ruido de la ciudad, junto a la naturaleza. Es lo mejor que puedes hacer por ella para aguantar este proceso. Naturaleza. Ella siempre me habla de cómo quiere ir a lugares así. ¿Ya ves, Pablo? Es lo mejor que puedes hacer por ella en estos momentos. Permiso. Hola, hermosa. Despertaste. Hablaste con la doctora, ¿verdad? Dijo que
que tenemos que enfocarnos en que estés tranquila y... Oye, Pablo, todo está bien, ¿sí? No pasa nada. Todo está bien. Yo no quiero que te mueras. Pablo, el morir es algo que nos va a pasar a todos, incluso a ti. Yo ya acepté lo que venga. ¿Qué más te dijo la doctora? La doctora me dijo que lo mejor es que te desconectes de la ciudad y que vayas a la naturaleza. Así que se me ocurrió una idea. Alquilé una cabaña en las afueras de la ciudad. ¿Qué dices? Me encanta la idea. Siempre he soñado con estar en un lugar así. Despertar con el olor a eucalipto. Me recuerda mucho a mi infancia. Entonces así será. Lo prometo. Ahora mismo voy a preparar todo. ¿Sí? Descansa. Pablo, pero no te demores. Si no, me voy a ir sin ti. Mi cliente no va a aceptar una cifra menor, don Wilson. ¿Es eso o nos vemos en el juzgado? Hijo, qué bueno que llegas. Buenos días, joven. Aún no llegan a un acuerdo. Por desgracia no. Pero... Pablo, ¿dónde vas, Pablo? En fin. Diego, por favor, acepta la oferta que te está haciendo mi papá. Otra vez con lo mismo, Pablo. Ya te dije que no lo voy a hacer. Pero es muy buena oferta. Esa oferta no compensa ni la mitad de lo que tuve que aguantar tantos años. Si nos tenemos que ir a juicio, pues nos vamos. Y si la empresa quiebra, pues me da igual. Angie se está muriendo. Tiene cáncer en etapa terminal. ¿De qué estás hablando? Mira, si la empresa quiebra, no voy a poder solventar el lugar al que ella quiere ir para pasar sus últimos días. Mira, por favor, para la demanda. O aunque sea, danos más tiempo para poder cumplir con lo que Angie quiere. Mira, yo sé que yo no fui buena persona. Me voy a arrepentir toda la vida.
Pero no dejes que tu odio hacia mí afecte el último deseo de Angie. Angie siempre me defendió de ti. Ella era mi amiga, pero jamás me dijo que estaba tan mal. No. Lo quería mantener en secreto. Yo lo descubrí por accidente. Ya, cambia de actitud, por favor. Trabaja bien. Está bien. Voy a aceptar la oferta que Don Wilson me ofrece. Gracias. Muchas gracias. Pero que quede claro que no lo hago por ti. Lo hago por Angie. Sí. Muchas gracias. No, solo no me abra... Aquí es en donde vamos a vivir. Guau. Está precioso. Y huele a eucalipto. Gracias, amor. Ven, vamos.
Pablo, tengo que decirte algo. No hables, tranquila. Si antes yo no te acepté, fue porque no confiaba en ti. Pero yo sí estaba enamorada de ti. Lo sé. Yo también de ti. Te prometo que en mi próxima vida yo no voy a tener miedo. Te voy a buscar y yo te prometo que voy a ser un hombre diferente. Un hombre en el que puedas confiar y al que no te dé miedo amar desde el inicio. Mi amor, Angie. No, por favor. No me dejes, mi amor.